Ya regresamos. Fórmula tu elección. Así es, seguimos en Fórmula tu elección y voy a darles una excelente noticia. Vía telefónica saludo con gusto a Rolando Lara, quien es analista político, un especialista en medios electrónicos y también medios web para el manejo político. Qué gusto saludarte, Rolando. Bienvenido ahora a tu espacio también de Fórmula tu elección. Al contrario, te agradezco muchísimo, Lili, como siempre a ti y a Rafael Pérez Javid, director de la estación, pues la oportunidad de estar con tu amable audiencia. Nosotros encantados de escucharte, Rolando, porque con la experiencia que tienes ya en temas no solo informativos, sino también de análisis políticos, y bueno, frente a este reto monumental que serán los comicios de 2021, porque además de ser considerada la elección más grande en la historia, estamos en medio de una pandemia que obligará a las autoridades electorales y a los partidos políticos a reinventarse y a utilizar los medios electrónicos o el Internet para promocionarse y llegar al convencimiento del voto. Fíjate que bien lo menciona Lili, como la audiencia sabe, el pasado mes de septiembre inició el proceso electoral en el tema normativo y de los institutos, pero el 4 de enero arrancaron las campañas y con eso pues arrancan las campañas y el proceso electoral ya empieza a tomar forma. Precisamente en ese sentido, bueno, hay dos aspectos que en este momento van a generar una reconfiguración o un tema que sea diferente este proceso electoral, y obviamente es el tema implícito de la cuarta transformación y de esta nueva régimen que está modificando la forma de cómo se hace política, pero el otro que nos ha venido a reconfigurar como sociedad en todos los ámbitos, en el tema económico, en el tema incluso en cultural, en el tema de salud, pues es la pandemia. Y en ese sentido de ideas pues ha venido a reconfigurarse también como debería ser el tema político, y esto ha venido a generar un verdadero cataclismo para muchos y viene a generarse toda una nueva forma de cómo vamos a empezar a ver lo que son las campañas políticas. Precisamente en ese sentido de ideas, hace un par de días recordarás que el TEPAC dio a conocer que se está analizando, de hecho en este momento, la posibilidad seria de postergar el proceso electoral, que ya se ve muy complicado. Ya lo dijo aquí Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que lo ve muy complicado, pero entonces en su contrasentido pues están proponiendo el tema de migrar a temas digitales, a los medios de comunicación electrónicos y digitales, casi todas las campañas, al grado de que por lo menos ya es casi confirmado el hecho de que los debates van a transmitirse por vías digitales y los medios electrónicos, hablando de radio, televisión, obviamente por excelencia, y el Internet, que implica, pues obviamente abarca las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera. En ese sentido de ideas, yo creo a punto personal y humildemente que vienen tres grandes retos en este sentido, ¿no? O a tres sectores ya un gran reto en este sentido. Primero, la primera prueba es para los partidos políticos, Lili, porque tenemos que visualizar que la mayor parte de los partidos políticos difícilmente convergen con el tema de las redes sociales, no lo saben manejar bien, y aunque pues, la sociedad nos estamos acoplando, parece que los partidos políticos, para variar, ¿no? Para variar, van retrasados en el tema, en la sensibilidad social y en el tema de las propuestas y de cómo usar las redes sociales, en las cuales viene una complejidad implícita. La otra también va a ser la prueba para los grupos, o más bien los órganos garantes de esta elección, que deben de estar listos para afrontar el tema, tener las plataformas, tener todo lo que se requiera, el tema de la sana distancia, todo el acceso a la información para darle garantía y equidad a esta elección, a este proceso electoral. El otro también, por supuesto, es el tema de la sociedad. Debemos ser corresponsables, pero en informarnos para poder votar en conciencia y en consecuencia de las propuestas, Lili. Pero fíjate que viene un tema muy interesante, y no sé cómo tú lo veas, el hecho de que el haber en este momento 23 partidos políticos y que tendremos un promedio de 18 candidatos, pues la saturación en información va a ser tremenda. Entonces sí, aquí viene todo un reto, porque la sociedad va a tener el deber, la obligación de identificar la publicidad y las propuestas, y estamos empezando a migrar, y eso es interesante, te pongo en la mesa, el hecho de que empiezan a cambiar las campañas políticas de las despensas a las propuestas, que es un tema muy interesante. Definitivamente, Rolando, hay que recordar que creo que no se había dado este número desde la historia de las elecciones,
23 partidos políticos. Platicábamos aquí con la gente del INPEPAC, con el consejero presidente provisional. Nos decía que estaban incluso viendo cómo van a imprimir las boletas para que les alcance el presupuesto, porque 23 logotipos que reducidos en alianzas, como tú bien decías, serían 18 candidatos, pues hasta es mucho gasto en papel, ¿no? Ya ni qué decir, ¿no? En el proceso de la información para la ciudadanía, para el voto, como bien apuntabas. Sí, es un tema muy complicado. Toda la sociedad en todos los ámbitos nos han venido a reconfigurar el tema de la pandemia, pero también tantos partidos políticos, que ahí es la propuesta y también la pregunta, ¿no? ¿Quién se ve beneficiado con tantos partidos políticos? La sobrerepresentatividad de la clase política y muy poca representatividad, hay que decirlo, de la sociedad. Y todo eso, imagínate que hay que traspolarlo a un tema digital, en el cual, si hoy ya vemos información de, por ejemplo, en los medios electrónicos, radio y televisión, que tienen ya millones y millones de spots que de manera obligatoria tienen que transmitirse, en el cual todos los partidos, pues, un ejercicio de democracia, pero a veces hace un poco excesivo. Ahora hay que traspolarlo todo eso también a redes sociales y empezar a ver el tema de las propuestas. Y es fundamental el tema de las propuestas, porque al final de cuentas, primero, pues al quitar las despensas y tantas dádivas que se dan, ellos, los partidos políticos, son los ves extraviados en el cómo van a hacer la nueva política, cómo van a hacer las nuevas campañas. Pero sobre todo el contenido, hay que, como sociedad, yo creo que el mayor reto de los tres es a la sociedad, de tener conciencia y corresponsabilidad de toda la información que vamos a consumir, de poder identificar las propuestas reales de las promesas utópicas que normalmente tienden a cada proceso electoral, tienden a bombardear de propuestas utópicas que terminan por ser eso nada más, propuestas y promesas. Y la verdad es que es un reto titánico, y ahí los órganos electorales realmente tienen poca injerencia, porque hay que decirlo como tal, la última reforma política electoral no contempló del todo las redes sociales. Por ahí se ve un esbozo que está poniendo el senador Monreal, pero que está poco articulado, porque al final de cuentas es muy complicado el poder normar de todas las redes sociales esta información. Entre la información, que al final de cuentas es importante, y la inmediatez, pero también las fake news. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese feeling. La sociedad debemos, de manera responsable, estarnos informando. Yo lo reitero mucho, porque los partidos políticos, Lili, tendrán la obligación de transmitir, de proponer. Pero somos sinceros, y hay que ser autocríticos. La clase política difícilmente se ha comprometido en ese ejercicio con la sociedad. Y los órganos electorales que serán garantes de esta elección, que tienen muy maniatado sus alcances en el tema de las redes sociales. Entonces, pues, ¿en quién va a recaer, Lili? Pues en la sociedad. Sí, definitivamente hay una responsabilidad muy amplia en la ciudadanía, y ojalá se asuma porque hay bastantes ya usuarios cibernautas de las redes sociales, y se tiene que exigir responsabilidad, ¿no? Porque de repente, con esta libertad que te da un alias, un seudónimo, se toma a broma todo lo de las redes sociales. Y bueno, son las autoridades que habrán de representarnos los próximos 3 años, tanto en los gobiernos municipales como en el Congreso local, como en el Congreso federal, ¿no? Ojalá que vayamos madurando en esta cultura también, Rolando. Sí, sobre todo que se está jugando en este momento. Yo creo que es un momento clave de la democracia en el país. Están jugando los contrapesos fundamentales en la democracia, la información, el tema de consolidar un proyecto o no consolidarlo, de dar una vuelta de timón en el momento adecuado o continuar. Pero todo eso va a basarse mucho en la propuesta, y es muy difícil entenderlo cuando vemos de pronto incluso partidos y alianzas que son pragmáticas, no tienen nada de dogmatismo, no coinciden en sus ideales. Entonces de pronto a la sociedad pues, nos van a empezar, de hecho ya te diste cuenta, en este momento ya empezaron muchos spots en los cuales se van al tema de afinidad, de generar una empatía con los usuarios de redes sociales, pero muchas veces están muy lejos de ser la realidad, de siquiera pretender a tener cercanía con la realidad que se requiere. Y el contrapeso, esa elección va a ser fundamental, y las redes sociales y los medios electrónicos, creo que jamás en la historia de una elección habrán tenido tanto peso, como bien mencionabas tú, en la elección más complicada por toda la cantidad de candidaturas que se van a estar en juego. No sé, va a ser un reto titánico para todos los órganos electorales, para los partidos políticos, que deben de proponer y deben de empezar a sensibilizarse y a migrar, porque además eso es otro tema que hay que decirlo como tal. A los partidos políticos les cuesta mucho, aún a los partidos nuevos, con los viejos vicios, les cuesta mucho poder tener
a adecuarse a los nuevos tiempos, y la sociedad, que también tenemos que empezar a educarnos, a saber qué consumimos y de manera corresponsable, que esa es la palabra que en este momento he usado mucho, porque es la verdad, de manera corresponsable, empezar a interactuar y a consumir los contenidos, porque hay de todo, y la verdad es que simplemente a primera vista va a ser muy complicado tomar una decisión. Así es. Rolando, vamos a dejar hasta aquí. Afortunadamente tendremos más de tus colaboraciones en Fórmula Tu Elección. Te agradezco mucho esta primer colaboración y bienvenido nuevamente. Te agradezco muchísimo a ti, Lili, te agradezco también a Rafa Pérez Javier, el director del espacio, tan amable audiencia, y pues yo cierro diciendo que hay que elevar la calidad de la política en el país, en el Estado, y de manera corresponsable la sociedad será parte fundamental de ese cambio. Que así sea, ojalá que nos alcance para todo eso. Suena padrísimo, pero aquí iremos comentando contigo poco a poco cómo podremos llegar a ello. Nos quedan tan solo unos meses. Un abrazo, Rolando, seguimos al habla. Abrazo fuerte, gracias, Lili. Despedimos así esta intervención de Rolando Lara, analista político, colaborador de Fórmula Tu Elección, y vamos a la pausa, concluimos así con esta sección. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos 106.9 FM. Fórmula Tu Elección.